Buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo del momento del día en el que estén checando este video. Vamos a tocar el día de hoy ya la segunda parte de la medición de salud y enfermedad en la población para darle seguimiento a este tema y entrar ya directamente al tipo de datos y su forma de tabulación. Para proseguir con la medición de salud y enfermedad debemos definir lo que es la medición. Medición se define como el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. Y también tenemos que definir lo que es estadística, que se define como la ciencia de recopilar, resumir y analizar los datos. Los datos pueden estar o no sujetos a alguna variación aleatoria. Y bueno, debíamos definir esto porque la cuantificación del estado de salud y la forma de presentación de las enfermedades en la población requieren de métodos y técnicas que nos permitan, primero, recolectar datos en forma objetiva y eficiente. Segundo, convertir los datos en información para facilitar su comparación. Tercero, simplificar la interpretación de esos datos. Cuarto, transformar la información en conocimiento relevante para alguna toma de decisión. Y quinto, que con toda esa información podamos impulsar acciones de prevención y control. Y obviamente estos métodos y técnicas las usamos para conocer los grupos de población que presentan mayor número de casos. También para conocer los lugares con mayor incidencia o con mayor prevalencia de determinadas enfermedades y también para que conozcamos el momento en que ocurren los eventos de salud y poder así aplicar de alguna manera sistemáticamente los procedimientos de la epidemiología básica relacionadas a las variables que ya conocemos como tiempo, lugar y persona. Es importante que recordemos que uno de los primeros pasos en el proceso de medición del estado de salud en la población es la definición de las variables que lo representan o que lo van a caracterizar. Y para esto hay que definir qué es una variable. Una variable es cualquier característica o atributo medible de los individuos o de los objetos de estudio o de observación que pueden asumir valores diferentes. Recordemos que ya habíamos platicado en clases anteriores sobre las variables y hoy vamos a tratar de recordar que las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se expresan en distintas cualidades o en distintas características o si le quieren llamar también en distintas modalidades. Cada característica que se presenta se va a denominar atributo o categoría y la medición va a consistir en clasificar esos atributos o esas características, ¿verdad? Por ejemplo, podemos clasificarlo en sexo, en estado civil, en ocupación, etc. Por otro lado, están las variables cuantitativas, que son aquellas en las que el atributo se mide numéricamente, como por ejemplo la edad, los ingresos económicos, el peso, la altura, ¿verdad? La presión, incluso la presión de la humedad o la presión arterial o la cantidad de hermanos también es un buen ejemplo. Y estas variables cuantitativas se pueden clasificar a su vez en variables discretas y continuas. Las variables discretas o también son llamadas variables discontinuas asumen valores que son siempre números enteros, ¿verdad? Los ejemplos para esto podría ser el número de hijos de una pareja, el número de dientes con caries, el número de camas de un hospital, el número de hematíes por campo visto en un microscopio. El pulso también es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Que solo pueden tomar valores de un conjunto finito para que entendamos, ¿verdad? Otra cosa u otra forma de verlo para entenderlo de manera correcta es que las variables cuantitativas discretas no van a aceptar un valor entre los números enteros. O sea, pueden tener datos ustedes, por ejemplo, de personas de diferentes edades, ¿verdad? En adultos y ver
de 13 años, 15 años, 18 años, 19, 20, etc. Y entre el 18 y el 19, por ejemplo, no podría aparecer un 18,5 porque el 18 es el número entero y vamos a saltar directamente a 19 como una edad como tal. Nadie dice, ay, tengo 18,5 años. Entonces, a eso nos referimos con variables cuantitativas discretas. Generalmente las variables discretas pues, son el resultado de un conteo y nos permiten no tener números decimales. Por eso vamos a hablar de ejemplos como los que ya se mencionaron, ¿verdad? Números de pacientes, números de alumnos, números de autos, etc. Ahora, con respecto a las variables continuas, pueden tomar tantos valores como en las variables continuas, los valores pueden tomarse con una precisión de algún tipo de instrumento de medición. Por ejemplo, lo que es la talla y lo que es el peso de una persona. Porque en estos pues nosotros estamos tomándolos o podemos utilizar el peso en gramos o si fuera necesario pues podemos escribir la estatura de un grupo de basquetbolistas, por ejemplo, que seguramente podríamos utilizar los números entre el 1 y el 2, pero si las variables son 1,78 o 1,65 porque la altura pues sabemos que suele expresarse de esa manera, es viable en las variables cuantitativas continuas. Y en cuanto a estas variables, pues también pueden clasificarse según el nivel o el tipo de medición que podamos aplicarles. Como las escalas de medición, ¿verdad? Podemos tener escalas de medición en centímetros, en metros, en kilómetros, etcétera, o en cuanto a peso, por ejemplo, en gramos, en kilogramos, en libras, etcétera, ¿verdad? A eso nos referimos con las variables continuas. Entonces, vamos a repasar de nuevo las variables estadísticas, ¿verdad? Que recordemos que se dividen en cuantitativas y en cualitativas, teniendo las cuantitativas aquellas que pueden ser contadas y las cualitativas las características de lo que deseamos estudiar, o sea, esa característica o atributo o modalidad que tenga el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, las variables cuantitativas se dividen en continuas y, discretas. Y las discretas pues también son llamadas discontinuas. Entendiéndose que las variables continuas son aquellas que pueden llevar decimales o que la escala de medición nos va a permitir no tener precisamente números enteros. Y las variables discretas o discontinuas, los datos numéricos son enteros. Vamos a tener unos ejercicios express dentro de esta clase. Les puedo brindar un par de segundos para que elijan la respuesta correcta y si quieren pues también pueden llevar sus cuentas para ver en cuántas han acertado en cuanto al ejercicio de variables estadísticas. Veamos este ejemplo. Tenemos un torneo mundial de fútbol y quieren realizar un balance sobre el impacto que ha tenido este evento deportivo. De las siguientes opciones, ¿cuáles podrían usarse como variables cuantitativas? Y en este ejercicio usted puede elegir una o más opciones. Tenemos 4 opciones, que son: la primera, cantidad de estadios usados para los partidos. La segunda, los colores de las camisetas más populares. La tercera, el número de espectadores por partido. Y la cuarta, las marcas de los patrocinadores. Ahorita les voy a dar 5 segundos para que pensemos, porque pues en realidad pues, ya hemos tenido chance de analizarlo en lo que yo lo he estado leyendo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un cronómetro para poderles dar 5 segundos. En fin, así que veamos la respuesta a este ejemplo. Las respuestas correctas son la cantidad de estadios usados por los partidos y el número de espectadores por partido.
Y la razón es porque nos están pidiendo las variables cuantitativas, por lo que vamos a asumir que es en cuanto a cantidad. Y de lo descrito, lo único que podemos medir son esos dos rubros, la cantidad de estadios y el número de espectadores. Pasemos a un segundo ejemplo. En este ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones es una variable cualitativa? Teniendo las siguientes opciones: el color de la piel, la estatura de un grupo de niñas, la edad, el peso de los habitantes. Vamos a dar 5 segundos nuevamente. Y la respuesta correcta es el color de la piel. Porque estamos hablando de variables cualitativas, que son referentes a las cualidades de lo que querramos estudiar o del objeto de estudio. Por ende, no se pueden contar. Por esa razón, el color de la piel como cualidad no es medible en una respuesta, ¿verdad? Pasemos a otro ejemplo. Ahora, si tuviéramos que elegir una variable cualitativa para describir una especie de aves, ¿cuál escogería usted? Y tenemos las siguientes opciones: el ancho de sus patas, el largo de sus patas, el peso de sus patas o el color de sus patas. Vamos a volver a poner 5 segundos en el tablero para que podamos escoger. Volvemos nuevamente a que son variables cualitativas. Ubicándonos en variables no cuantificables, entonces la respuesta final es el color de sus patas, porque es una característica del ave. No así, el ancho de sus patas sí es una característica, pero las estamos midiendo. El largo de sus patas sí es una característica, pero las podemos medir. El peso de sus patas es una característica, pero nuevamente las podemos medir. El color de sus patas no, el color de sus patas es una característica no medible cualitativa. Vamos a pasar ahora a una cuarta pregunta, un cuarto ejemplo. En esta tenemos dos opciones, ¿verdad? Como correctas. Vamos a seleccionar las variables cuantitativas, teniendo las siguientes opciones: la cantidad de habitantes de una ciudad, de la ciudad fría, la profesión de los habitantes, la temperatura del último mes en la ciudad fría y el estado civil de los habitantes. Nuevamente ponemos 5 segundos al tablero. Y ahora, teniendo en consideración las variables cuantitativas, que se refieren a variables que son cuantificables, entonces las posibles respuestas son la cantidad de habitantes y la temperatura, porque son variables que se encasillan en rubros numéricos como tal, una como discontinua y otra como continua, ¿verdad? Y por último, tenemos este ejemplo. Elijamos la correcta, ¿verdad? Dentro de esta lista de variables continuas, teniendo las siguientes opciones. Lo que queremos elegir acá es una variable continua. Tenemos el primer ejemplo, que es 5, 10, 15, 20, 25. El segundo ejemplo, que es 1,72, 0,50, 1,54, 1,35. El tercer ejemplo, 507, 508, 509, 510. El cuarto ejemplo, 20, 30, 40 y 50. Voy a poner 5 segundos al tablero nuevamente. Y bueno, teniendo como la respuesta en esta pregunta la segunda opción. Y esto es porque recordemos que las variables continuas son aquellas que pueden llevar decimales o que la escala de medición nos va a permitir no tener precisamente números enteros. Y es por eso que la respuesta es esta segunda opción. Y aquí estaríamos nosotros terminando estos pequeños ejercicios. Mi consejo es que chequen cómo salieron y pues si necesitan repasar algo, pues volverlo a checar en el video o como siempre pues podemos tener una tutoría para poder repasar. Y para que podamos volver nuevamente al tema, les pongo otra tabla con variables y ejemplos de estas variables. Esta tabla
nos ofrece variables cualitativas que se dividen en nominales y ordinales, que fue algo que no mencioné al principio. Realmente no lo mencioné porque para este curso básico sinceramente no les va a servir o no les va a ser de gran ayuda de momento. Tal vez en un curso más avanzado. Las variables cualitativas se denominan nominales aquellas como el sexo, el grupo sanguíneo, de dónde es originaria la persona, porque como que son más extensos en cuanto a poder colocarle, no es extensa la palabra, son un poco más concisos en cuanto a poder colocar sexo, femenino, masculino, grupo A, B, etc. Provincia, de dónde es esa persona, Guatemala, Quetzaltenango, Retablo. Los ordinales llevan un orden como tal, esa es, valga la redundancia, es porque llevan la palabra ordinal. La gravedad de un infarto como un ejemplo porque podemos catalogarlo como leve, moderado, severo. El estado de dolor tras la toma de algún tipo de fármaco, si está peor, si se siente igual, si se siente mejor la persona, van en grados si se dan cuenta, ¿verdad? Y las variables cuantitativas, que ya son las que hemos platicado, que se dividen en discretas y continuas, como discreta, números de ataques de asma semanales, número de preguntas acertadas en algún tipo de examen, como el que acabamos de tener en este pequeño ejercicio. Y las continuas estaría la presión arterial, la estatura, el peso, la edad, ¿verdad? Donde pues sí nosotros podemos tener la inclusión de decimales dentro de estos datos numéricos, ¿verdad? Entonces esta era a modo de repaso, ¿verdad? Para que lo tuviéramos y para que igual supieran sobre el tema de las variables cualitativas, nominales y ordinales, ¿verdad? Vamos a proseguir con el tema de medición de salud y enfermedad, viendo que ya estamos sabidos de cuáles son las variables que existen. Los datos, nosotros tenemos que saber que los datos sobre casos de enfermedades atendidas o de enfermedades notificadas por algún tipo de unidad de salud, como un hospital, centro de salud, puesto de salud, pueden provenir de listados que incluyen diferentes variables, ¿verdad? Como el nombre, la edad, el sexo, entre otras características que tienen los pacientes. Y de estos listados, que pueden ser, por ejemplo, la CIGSA-3 que se utilizan a nivel hospitalario, de estos datos se pueden obtener el número total o la frecuencia de los casos. Al agrupar los casos según algunas características, se identifican los grupos poblacionales con problemas de salud o afectados por el evento de interés. A partir de este tipo de listados de datos se puede además identificar los casos que han ocurrido en determinados lugares y podemos nosotros realizar comparaciones de la frecuencia de la enfermedad en distintos lugares o áreas geográficas. También se puede determinar el número de casos según el momento en que ocurren o fueron notificados esos casos. La distribución de los casos en el tiempo también se puede agrupar en días, en semanas, en meses o en cualquier otro periodo de tiempo que se considera adecuado. Todo lo que les estoy diciendo nos permite saber en qué momento se presenta el mayor número de casos y también saber cuándo se incrementan o disminuyen estos casos. Y para todo esto que estoy mencionando es necesario que entremos a entender términos estadísticos usados no solo en áreas de salud, sino en muchas otras áreas, ¿verdad? Y eso es, primero, entender a qué nos referimos con frecuencia. Y entonces recordemos, cuando nosotros recibíamos estadística a nuestros 16, 17 años, y vamos a recordar que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor de la misma variable. A eso se refiere la frecuencia. Y también debemos recordar que las variables también se expresan en categorías. Y pueden ser variables dependientes o variables independientes.
Los términos dependiente e independiente se utilizan para indicar o representar una relación de asociación o una relación de causalidad entre dos variables. Ya habíamos hablado del tema de causalidad, entonces van a entender bastante bien la relación de las variables dependientes e independientes como una causalidad. El valor de la variable dependiente, valga la redundancia, depende del valor de la variable independiente. Para entenderlo de otra forma, o en otras palabras, la variable independiente determina en alguna medida, ya sea mayor o menor, el valor de la variable dependiente. También podríamos entenderlo utilizando otros términos. La variable independiente causa la variable dependiente. O sea que el comportamiento de la variable dependiente se podría predecir de alguna manera sobre la base del comportamiento de la variable independiente, ¿cierto? Y yo sé que ahorita está como muy enredado el término de dependiente e independiente y la relación de causalidad que tiene. Probablemente sí. Pero en la práctica es muchísimo más fácil de entender. Entonces, definamos formalmente qué es una variable dependiente. Y pues esta es aquella cuyo valor es supeditado al efecto de otra variable en la relación bajo estudio. Es un resultado que buscamos explicar o contar por la influencia de las variables independientes. La variable dependiente es la que nos demuestra los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la influencia de la variable independiente, entendiéndose que la variable dependiente es la propiedad o es la característica que se trata de cambiar como efecto o desenlace de la variable independiente. Ahora, la variable independiente es aquella que ha sido hipotetizada para influenciar un evento o un estado que sería la variable dependiente. Y nos mencionan un ejemplo en donde la variable independiente no está influenciada por el evento, pero puede causar o contribuir cambios al estado, ya sea psicológico, ambiental o socioeconómico de ese evento. Entonces, la variable independiente es aquella característica o propiedad que puede afectar o ser la causa del fenómeno que estudiamos. Entonces, para entender un poco mejor la variable dependiente e independiente, vamos a ver un ejemplo de ambas variables para que ustedes vean cómo es que estas tienen una relación causal. Vamos a ver cómo influye el consumo excesivo de sal en la presión arterial de los pacientes. Primero, la variable dependiente. Pensando en el tema que estamos planteando sobre la presión arterial, generando hipertensión arterial, entonces nuestra variable dependiente sería la presión arterial de los pacientes, que es el cambio sufrido por la variable independiente. Y entonces, la variable independiente, en este caso, sería el consumo excesivo de sal, que es la que afecta o determina la variable dependiente, que es la presión arterial. Y para que aprovechemos este pequeño ejemplo, les voy a lanzar información que cura. Siempre tengamos en consideración o tengamos presente, seamos o no personal asistencial directo a paciente o no, o incluso si tenemos familiares que viven con hipertensión arterial, el consumo de sal ocasiona que los riñones almacenen mayor cantidad de agua y esto va a elevar la presión arterial y va a ejercer presión sobre los riñones, las arterias, el corazón y por ende pues puede haber algún tipo de presión a nivel cerebral y esto puede aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular que también le llaman derrames, ¿verdad? Principalmente, pues estos son causas de muerte y también son causas de discapacidad en pacientes que tienen mal manejo de la presión arterial.
A nivel de estadísticas, podemos nosotros reducir la presión arterial y la probabilidad de morir por una enfermedad del corazón en un 40%, si nosotros logramos reducir 15% del consumo de sal que estamos teniendo en casa, en el trabajo, cuando salgo a un restaurante, etc. Decidí colocarles esta información porque pues la hipertensión arterial es una de las enfermedades que ha ido en auge durante esta década y pues irá dando mayores problemas de aquí a futuro, ¿verdad? Entonces siempre es importante que nos cuidemos y si vamos a aprender temas de variables dependientes e independientes y con eso vamos a poder aprender un cachito más, pues también es bastante llenadero. Vamos a seguir viendo más ejemplos porque es importante que queden claras las variables dependiente e independiente y cómo funcionan estas de forma causal. Veamos este ejemplo. En un estudio realizado por médicos, se analiza la relación que hay entre la cantidad de tiempo que se realiza actividad física, que es la variable independiente, y la cantidad de tiempo que duermen los sujetos, que es la variable dependiente, ¿verdad? Obviamente, si duermes menos, la actividad física que vas a ejecutar va a ser menor o de muy mala calidad. A eso se refiere una variable dependiente y una variable independiente. Un segundo ejemplo, un estudio realizado por biólogos en el que se analiza la relación que hay entre la cantidad de pesticidas que se usan en una zona, que va a ser la variable independiente, y los niveles de contaminación del agua de ese lugar, que va a ser la variable dependiente. A mayor cantidad de pesticidas que usted utilice en alguna área de cultivo, mayor será el nivel de contaminación del agua de ese lugar. En una investigación sobre el funcionamiento del transporte público, se estudia la relación que hay entre el tamaño de las ciudades, que es la variable independiente, y la frecuencia del transporte, que es la variable dependiente. Obviamente, si la ciudad, que es el tamaño de la ciudad que nosotros no podemos controlar como tal, que es la variable independiente, es chica, pues la frecuencia del transporte va a ser mayor, ¿verdad? Porque pues tenemos más chance de que los busitos hagan más ruta durante el día. Pero si la ciudad es más grande, que es algo que no podemos controlar, eso sí va a afectar directamente a la frecuencia del transporte, porque entonces vamos a tener menor cantidad de rutas durante el día para poder circular o menos recorrido por parte de cada una de las líneas de las rutas, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. En una investigación epidemiológica se analiza la influencia que tiene la cantidad de habitantes vacunados contra una enfermedad, que va a ser la variable independiente, y la cantidad de personas que contraen esa enfermedad, que va a ser la variable dependiente. Obviamente nosotros como variable independiente en cuanto a tema de vacunados es algo que no podemos controlar. La vacunación normalmente es algo voluntario y eso va a afectar directamente a la cantidad de personas que van a tener esa enfermedad. Ejemplo de eso, acuérdense cuando hablábamos de los inicios de la epidemiología, ¿verdad? Cómo hemos ido erradicando enfermedades gracias a la vacunación. Entonces, vacunación versus enfermedad. La vacuna pues siempre va a ser una variable independiente que no se puede tocar y la enfermedad va a ser dependiente de ese tipo de vacunación, del alcance de vacunación, de la calidad de la vacuna que se esté dando, etcétera, etcétera. En una investigación sobre la anemia se estudia la relación que hay entre el consumo de determinados alimentos, que va a ser la variable independiente, y los niveles de hemoglobina, que va a ser la variable dependiente. Esto ya es un tema como más para personal médico per se, porque estaríamos hablando de las hematías o de la hemoglobina como tal, que son los glóbulos rojos, ¿verdad?
que sí van determinados por algunos alimentos. El déficit de algunos alimentos o el que no lo incluyan en las dietas de algunas personas, pues va a afectar directamente a la cantidad o al nivel de hemoglobina que éstas tengan a la hora de que se hace una hematología, por ejemplo. Otro ejemplo es en una investigación realizada por oculistas, se busca determinar la influencia que tiene la cantidad de tiempo que se utilizan los celulares, que va a ser la variable independiente, y la fatiga ocular, que va a ser la variable dependiente. Obviamente, la variable dependiente, o sea, la fatiga ocular, que tanto te van a arder los ojos, vas a ver borroso, te van a estar llorando tus ojitos, etcétera, va a ir directamente o va a ser causa directa de cuánto vamos a utilizar nosotros el teléfono. Ya hay muchos estudios sobre esto, solo para que tengan una idea, se está esperando que para el 2050 se tenga una pandemia nuevamente, pero va a ser una pandemia de miopes y personas con astigmatismo, que ya son patologías de la refracción del ojo, ¿verdad? A la hora de que ustedes puedan enfocar o no imágenes con sus ojitos, que son como cámaras. Ya se espera que para el 2050 tengamos una pandemia de pacientes, una cantidad de pacientes muy alta que ya estén sufriendo de miopía y astigmatismo. Se está esperando que la cantidad de pacientes sean más que todo jóvenes y jóvenes adultos, porque actualmente, pues si se han dado cuenta, son niños pequeños o infantes los que están utilizando teléfonos, computadoras, iPads, tablets, laptops, miran la tele, una cantidad tonta de horas. Realmente eso sí hay que regularlo, ¿verdad? Porque sí vamos a tener una pandemia para el 2050 según los estudios que se han estado realizando. Eso también lo sacó OMS en uno de sus en una de las charlas que ofrecen ellos durante el año, ¿verdad? Que ellas siempre están en constante actualización de datos y de estudios que se ofrecen durante todo el año. Entonces, últimos dos ejemplos para que podamos decir, así como Robin, que ya tenemos pan comido, la variable dependiente e independiente y la causalidad que estos tienen entre ambos. El primero sería, en una investigación realizada por médicos se analiza la relación que hay entre el consumo de grasas, que va a ser la variable independiente, y la presión arterial, que va a ser la variable dependiente. Nuevamente, este es un tema que pues van a manejar mucho mejor los que estén escuchando esta charla y que sean personal médico e incluso personal de enfermería, porque obviamente el consumo de grasa en este caso va a ser la variable independiente, porque pues uno no va a tener control en ese aspecto. Pueden consumir X cantidad de grasas durante el día, semana, mes, etcétera, pero si la cantidad de grasas que ustedes están consumiendo es muy alta, pues obviamente van a haber problemas para emulsionar o para deshacer esas grasas y se van a ir pegando pegándolo entre comillas, ¿verdad? Pegándose entre las arterias, y esto va a generar aterosclerosis o puede generar placas de ateromas en las arterias, y por consecuencia va a elevar la presión arterial. No así, si ustedes mantienen un control adecuado del consumo de grasas, pues no van a tener ningún inconveniente con el tema de la presión arterial. Es por eso que la presión arterial en este caso es la variable dependiente del consumo de las grasas. Y el último ejemplo es una investigación realizada por dermatólogos que busca determinar la influencia que tiene la exposición al sol por tiempo prolongado, que va a ser la variable independiente, y la aparición de manchas en la piel, ¿verdad? Que va a ser la variable dependiente. Entonces, obviamente el tiempo de exposición al sol pues va a ser variable dependiendo de su trabajo, dependiendo de sus hobbies, dependiendo de muchísimas cosas. Y las manchas en piel pues estarían sujetas a la cantidad de horas que ustedes están exponiendo su piel al sol y también en qué condiciones se están exponiendo, ¿verdad? Eso también es algo que
sea, es bueno que lo tengan en mente, nunca se expongan al sol sin ponerse protector solar. Realmente ahorita los rayos UV están bastante altos, bastante elevados. La contaminación pues es algo que ha ayudado a que estos rayos pues logren penetrar mucho más dentro de la capa de la atmósfera y es importante que se cuiden la piel y que se apliquen su protector solar cuando vayan a salir, haya o no haya sol. Y bueno, con todos estos ejemplos yo espero que haya quedado claro el tema de las variables y si no, pues siempre podemos checar nuevamente el video o podemos tener una tutoría de ser necesario. Bueno, y ahora que ya sabemos lo de la frecuencia y las variables, pues necesitamos saber presentar los datos. Y para esto es necesario el uso de términos como cuadros y gráficas que frecuentemente se emplean en otros muchos contextos, ¿verdad? En finanzas, en ingeniería, en arquitectura, etcétera, etcétera. Iniciemos con la definición de tablas. Para empezar, pues una tabla muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número o dato. Puedes usar las tablas de frecuencias para ordenar tanto las variables cuantitativas como las cualitativas, ya que los datos agrupados en las tablas pues, pueden ser según las variables características como la edad, el sexo, la residencia, la clase social y otras muchas que pueden presentarse en tablas. Y también por medio de figuras. Esto va a facilitar los cálculos y también va a facilitar la comparación y la interpretación de los resultados para quien va a realizar el estudio y también para quien va a interpretar y va a leer los resultados de esos estudios. Y entonces, sabiendo para qué nos sirven las tablas, debemos también saber cómo construir las tablas. Y sí, dije construirlas porque hay pasos o hay partes que no podemos obviar para poder presentar una tabla de manera correcta con datos para análisis. Y para esto les estoy presentando este ejemplo donde tenemos edad, casos, porcentajes, etcétera, de un registro de casos de gastroenteritis, ¿verdad? Y veremos cada una de las partes que son necesarias para la elaboración o para la creación de una tabla y que ésta pueda entenderse sola por sí misma. Primero, va a llevar un título. Tenemos que usar un título que sea claro y que sea conciso y que describa el número de la tabla que estamos presentando. El número de la tabla es bastante importante para saber en qué número de tabla vamos, ¿verdad? Iniciándose como tabla número, la que le toque, ¿verdad? La que usted tenga que colocar. Y tenemos que colocar qué es lo que describe la tabla como tal. O sea, las variables que se ilustran en esa tabla, lo que estamos plasmando en esa tabla. En este caso son casos de gastroenteritis, ¿verdad? Incluyéndose también el cómo o sea, de qué manera están expresadas esas variables. En este ejemplo tenemos expresadas las variables en edad, en la que son presentados los casos de gastroenteritis. También el título debe contener el lugar, o sea, el dónde, refiriéndose específicamente de dónde ustedes están extrayendo o de dónde corresponde la obtención de las variables que se están describiendo en la tabla. En este caso, pues es el centro de salud A, de donde se están obteniendo los datos y por último, pues también el título debe contener el tiempo, o sea, cuándo, en qué periodo de tiempo se refieren los datos de las variables de nuestra tabla. En este caso, los datos corresponden a mayo del 2015. Todas estas pautas en cuanto al título se refiere, son las que tenemos que incluir, no podemos olvidarlas a la hora de colocar nuestro título. Ahora vamos a pasar al cuerpo de nuestra tabla.
que debe contener filas y también columnas, y que cada una incluye las unidades de medida, por ejemplo, años, milímetros de mercurio, miligramos por decilitro, tasas por cada 100.000 habitantes, porcentajes y etcétera. Otras formas de medida que ustedes necesiten utilizar. Y también debemos colocar los totales de las filas y de las columnas. Y sí, se muestran porcentajes, pues nosotros también tenemos que mostrar el total del porcentaje, que siempre va a ser 100%, ¿verdad? Eso sería en cuanto al cuerpo de la tabla. Y pues para finalizar la tabla necesitamos en algunas ocasiones de notas explicativas al pie de la tabla, que ocasionalmente pues es preciso que ofrezcan algún tipo de información complementaria que describa alguna característica de los datos que se están presentando. Podríamos explicar, por ejemplo, cualquier tipo de código, abreviatura o símbolo en una nota al pie de la tabla, o incluso podríamos anotar algún tipo de nota de exclusión o una nota de inclusión de datos específica para esta tabla. Y definitivamente pues colocar la fuente de los datos de nuestra tabla. En nuestro caso, en el ejemplo que les estoy presentando, pues los datos registrados de los casos de gastroenteritis son del Centro de Salud A del año 2015. Bueno, ya con este ejemplo de cómo se presenta o cómo se construye realmente una tabla, tenemos que entender que en una tabla se puede organizar cualquier información que sea de tipo cuantitativa, pero también cualitativa. Y las tablas pues son útiles para demostrar patrones o para demostrar algún tipo de excepción a algún patrón o diferencias o incluso otro tipo de relación entre las mismas variables que estemos viendo en un estudio o que estemos leyendo en un estudio. Y nos sirven como base para la preparación de figuras o gráficas, que son muchísimo más objetivas visualmente hablando, pero que podrían perder en algún momento detalles importantes que se quedan en la tabla a la hora de que nosotros construimos una gráfica. Tenemos que recordar que las tablas diseñadas para presentar los datos deben ser lo más simples posibles. Es muchísimo más fácil entender tablas pequeñas, cada una enfocada a algún aspecto diferente de los datos, que una sola tabla que contenga muchos datos, ¿verdad? Como la que estamos viendo ahorita. Pues esta no nos está dando información de la tabla, solo nos da un montón de números, ¿verdad? Me falta el título, a qué se refiere cada uno de los datos en las filas y las columnas, los totales, si estos son necesarios o no son necesarios, de dónde están sacando estos datos, ¿verdad? Etcétera. Nos falta muchísima información. Tenemos que recordar que una tabla debe entenderse por sí misma. Y si esta tabla se utiliza fuera de su contexto original, también debe conservar la información necesaria para que el lector la logre entender, que logre entender los datos. En este caso, pues no logramos entender nada. Entonces, la cosa va a cambiar cuando nos ofrecen contexto, ¿verdad? Que en este caso nos indican que la tabla es un listado que corresponde a las edades en años de 120 personas que fueron afectadas por dengue durante la temporada de lluvias del 2013 en una isla del Caribe. En esta serie de datos, la edad mayor, porque este es un listado de un montón de edades, la edad mayor es 63 y la menor es 20. Si se agrupan estas edades en clases o por intervalos de 4 años, se tendrían 11 grupos de edad, ¿verdad? A los que se podría proceder a asignar sus respectivas frecuencias, que también en este formato de colocar una barrita a cada uno se le denomina paloteo. Pues al final pues son palitos, ¿verdad? Los que vamos colocando para irlos sumando finalmente, como se muestra en esta figura, que también puede convertirse en una gráfica muy ortodoxa, muy simple, muy arcaica, porque si se rota la gráfica 90 grados a la izquierda, es posible tener una idea de la forma de la distribución de los valores.
lo cual es de bastante utilidad para verificar supuestos estadísticos de distribución normal de las variables, que pues al final es un requisito para seleccionar el tipo de pruebas estadísticas que vamos a utilizar o que se puedan utilizar a futuro, ¿verdad? Bueno, y entonces todo esto correspondería a la presentación de datos en tablas. O sea, nosotros ya sabríamos cómo colocar los datos en las tablas. Pero es necesario que usemos medios visuales, gráficos o figuras como una forma de mostrar los datos visualmente, ¿verdad? Usando un sistema de coordenadas o de otras escalas que hagan objetivas las variables. Para esto, pues vamos a hablar de la representación gráfica de los datos. Y la representación gráfica de los datos es un tipo de fotografía estadística, si lo quieren ver de alguna manera, que va a ayudarnos a mostrar los patrones, a mostrar similitudes o incluso mostrar diferencias de datos estadísticos que nosotros estemos estudiando en algún tipo de evento de salud, ¿verdad? Esta es una forma ideal para presentación de datos al público en general, porque el público en general recordará muchísimo mejor los aspectos importantes de los datos cuando estos se presentan a modo de figura que cuando estos se presentan a modo de tabla. Hablando básicamente de personas que no están manejando o que no manejan de manera amplia temas de salud, o que no manejen de manera amplia el tema que ustedes estén abordando a nivel estadístico, las gráficas les van a facilitar a ustedes que ellos puedan meterse o que puedan analizar, interpretar y entender lo que ustedes estaban analizando, lo que ustedes estudiaron o lo que ustedes incluso estén leyendo en algún estudio. Aunque ustedes no manejen bien el tema, la gráfica siempre va a ser muchísima ayuda para que la persona pues tenga una idea mucho más clara de todo el estudio que se está leyendo, ¿verdad? En epidemiología como tal es habitual pues que usemos figuras o gráficos de datos que contengan coordenadas que están en ángulos rectos y que constan de dos ejes lineales. Vamos a regresar a, qué sé yo, segundo básico, primero básico, cuando estábamos en física fundamental, y a recordar que estas coordenadas tienen un eje horizontal, que es la X o también llamada abscisa, y un eje vertical, que es la Y, que es también llamada la ordenada. En general se usa el eje horizontal para representar los valores de la variable independiente, que es el método de clasificación, ¿verdad? O sea, pongamos un ejemplo, digamos en la variable independiente que iría en el eje horizontal, que es la X o la abscisa, pues podríamos colocar el tiempo, los meses, los años, grupos etarios, colores, etcétera, ¿verdad? Lo que ustedes deseen poner como variable independiente. En el eje vertical se puede mostrar una variable dependiente, y esta variable dependiente normalmente es una medida de frecuencia, ¿verdad? Como el número de casos o la tasa de una enfermedad. Entonces, si pusimos meses, pues cuántos, por ejemplo, ¿verdad? Cuántas mortalidades hubieron en enero, febrero, marzo, etcétera. Cuántos pacientes de 0 a 1 año tenemos de enero a marzo. O sea, muchísimas cosas pueden colocarse en la variable dependiente, que obviamente ya vimos que estas dos variables tienen un efecto de causalidad entre estas mismas, ¿verdad? Entonces, la distribución de las variables cualitativas, así como las variables cuantitativas, suelen representarse también por medio de diagramas, que pueden ser diagramas de barras o también pueden ser diagramas con gráficos de sectores o también llamados gráficos de pastel, no existiendo solamente estos dos tipos de esquemas de gráficas. Obviamente existen muchísimos más que vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero como mostramos en esta figura, pues que tenemos en pantalla, pueden ser, en el ejemplo que vamos a manejar, pues gráficos de sectores o gráficos de barras, ¿verdad?
Y tal cual como tenemos las tablas y tenemos pautas para construcción de las tablas, tenemos que tener en consideración varios pasos para crear nuestros gráficos y que estos también se entiendan por sí mismos, por lo que nosotros primero debemos colocarles un título, el cual debe ser claro y conciso y que describa pues primero la numeración de la gráfica. Tenemos que saber a qué número de gráfica estamos refiriendo, nos estamos analizando, estamos presentando. Luego también saber qué es lo que estamos escribiendo en la gráfica en base a las variables que se están ilustrando en la figura. En este caso pues estamos hablando de la distribución de muertes por suicidio y las gráficas nos ofrecen una división entre mujeres y hombres describiéndose el cómo están expresadas esas variables, ¿verdad? Siendo también una variable cualitativa, pues es una división por sexo. Y por último, pues debemos colocar en el título el lugar y el tiempo. A qué lugar corresponde, la obtención de las variables que se están describiendo y durante qué periodo de tiempo se refieren los datos, que en nuestro caso, en este ejemplo, estamos hablando del lugar X durante el año 2014. Lo siguiente que compone a nuestras gráficas es el cuerpo de la gráfica, siendo la expresión objetiva de los datos de acuerdo a un formato adecuado según las características de los datos a presentar. Y al igual que en una tabla, necesitamos colocar una nota explicativa al pie de la figura o de la gráfica que ocasionalmente funciona para ofrecer información complementaria que describa en alguna medida características de los datos que estamos presentando. También podemos explicar cualquier tipo de código, abreviatura o símbolo en una nota de pie de figura o en una nota de pie de gráfica. Por ejemplo, en el ámbito de salud se utilizan muchísimo las abreviaturas como PCR, que quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, o PFA, por ejemplo, que quiere decir parálisis flácida aguda. ¿Eso está bien? Sí y no. Para quienes estamos ligados al tema de salud, pues es muchísimo más fácil de entender y nos ahorra, entre comillas, ¿verdad? Tiempo. Sin embargo, para presentarlo al público en general es difícil cuando estamos hablando de abreviaturas y máxime cuando estas van a ser presentadas en alguna publicación o presentación en televisión nacional o cosas así. Por esto es importante que recordemos que podemos usar estas anotaciones en la parte baja de la gráfica para para quienes no están ligados a ese tipo de información y para poder realizar especificaciones para que la gráfica pueda entenderse al 100%. Y también es viable colocar cualquier información complementaria que consideren necesaria en una nota al pie, como el número de casos o el nivel de confiabilidad de los datos, por mencionarles algunos, ¿verdad? Tampoco podemos olvidar que debemos colocar la fuente, indicando también de dónde es que estamos sacando los datos para la construcción de nuestra gráfica, ¿verdad? Bueno, ya con todo lo anterior explicado, con todo esto de la representación de tablas y gráficas, creo que conveniente pues que aprendamos el uso de Excel como una herramienta digital para poder realizar este tipo de presentaciones. Y aunque yo me imagino que la mayoría maneja el programa de manera amplia, vuelvo a repetir, quizás es importante hacer un refresh de este conocimiento y pues será algo muy básico. Si alguien no lo maneja, pues esta es una muy buena oportunidad para aprender. Por lo tanto, pues estaré manejando los datos en una hoja de Excel, ¿verdad? Vamos a salirnos de la presentación y van a checar mi pantalla y vamos a empezar a trabajar en una hoja de Excel. Bueno, entonces nos vamos a salir de la plataforma, plataforma del programa de PowerPoint y vamos a checar una página de Excel que yo ya tengo previamente hecha para agilizar un poco este tutorial. Primero vamos a realizar un gráfico de barras. Entonces vamos a checar un ejemplo. En este caso pues vamos a asumir que para la fiesta de cumpleaños de Daniel, su mamá decide comprar varios sabores de helado.
pero solo tiene dinero para 3 sabores. Así que la señora decide preguntarle a cada invitado cuál es su sabor favorito. Y la señora tendrá 50 invitados. Las opciones que tenemos son chocolate, vainilla, fresa, brownie y chicle, ¿verdad? Entonces, con las respuestas de los 50 invitados, la mamá de Daniel obtiene los siguientes datos. Que 18 personas quieren chocolate. Entonces vamos a colocar aquí 18. Que 10 personas quieren vainilla. 10 personas quieren vainilla. Que 12 personas quieren brownie. 2 personas quieren brownie. Y 8 personas quieren fresa. 8. Y 2 personas quieren chicle. Dije que eran 50 invitados, entonces ustedes pueden venir y colocar otro total, por ejemplo, y utilizar el botón de autosuma que está en la parte superior derecha, darle clic y automáticamente les va a agarrar las celdillas que contengan números de manera vertical. Le damos enter y nos aparece el total. Yo ya esto lo hago por pura estética, normalmente lo coloco con negrita o le coloco otro color al final, para saber que son 50 el total de invitados y nos cuadra con la repartición de los votos que ella ha tenido. Recordemos que las veces que se repite un dato se les llama frecuencia. Entonces, en base a estos datos, yo ya tengo una tabla elaborada y podemos entonces ejecutar ya en Excel de manera automática la gráfica de barras seleccionada de la tabla de datos que acabamos de hacer. Para esto, pues vamos a utilizar únicamente la celdilla AB número 7, donde está el sabor de helado y votos. La vamos a extender con el clic izquierdo sostenido hasta la celdilla número 12. No tienen que agarrar la celdilla número 13 porque si ustedes agarran el total, la gráfica les quedará rara. Se van a la pestaña de insertar, se van a columnas o se pueden ir a barras. En mi caso me gusta mucho usar columnas. Voy a utilizar la columna agrupada y ya me sale acá mi gráfica automáticamente de los votos que tenemos de helados para la fiesta de Daniel. Si se dan cuenta, pues aquí en la parte vertical, que es la Y o la ordenada, pues tenemos nosotros las frecuencias, ¿verdad? Cuántas personas van a querer cada sabor, que recordemos es la variable independiente. Y en la parte de abajo tenemos descritos los sabores de helado, que son unas variables dependientes. Recordemos esta pequeña cosita donde dice votos, pues es solamente como un clasificador o un identificador de la gráfica, o sea que las columnas en azul son votos, pero no tenemos más columnas, así que yo la eliminaría para que quede automáticamente así. El título, recordemos, el título tiene que llevar número de tabla. A esta le voy a colocar número de gráfica, le voy a colocar gráfica número 1. Le podemos colocar el título en base a lo que estamos viendo en las variables dependiente e independiente. Podríamos colocarle distribución de sabores de helado para la fiesta de Daniel. No me colocan el año, pero podríamos colocar para la fiesta de Daniel año 2023, ¿verdad? Para que sepamos que estamos colocando. Obviamente, o la fuente, ¿verdad? La fuente pues podría ser de dónde sacó la señora los datos. Fuente, invitados a la fiesta. Invitados a la fiesta de Daniel, año 2023. Y aquí tendríamos hecha nuestra gráfica. Y entonces, ya con esta gráfica, pues es más fácil que Daniel entienda por qué los sabores de helado que se comprarán para su cumple son los de vainilla, los de chocolate y los de brownie, ¿verdad? Después de todo, son los que le gustaron a la mayoría.
El diagrama de barras es uno de los más usados para mostrar de forma resumida un grupo de datos que puede incluir tanto variables cualitativas como variables cuantitativas, porque primero se compone de columnas, ¿verdad? Las columnas que están acá o las barras que pueden ser barras de forma horizontal también. Bueno, en este caso no escogí un dato, pero vamos a escoger estos y vamos a colocar las barras horizontales, que también nos quedarían así, ¿verdad? Y se puede ver la distribución como tal. Y estas se componen también de columnas de diferentes alturas, pudiendo ser horizontales o verticales. Se posee un eje horizontal, que es el eje X llamado abscisa, donde se ubica una de las variables. Por lo general es la variable cualitativa, y en el eje vertical o en el eje Y llamado ordenada se colocan las variables que determinan la altura de las barras, y a estos números se les conoce como frecuencias. Este tipo de gráficas nos ayuda mucho también para comparar los valores o hacer comparativas con otras variables u otros años, o dependiendo del estudio de presentación de datos que ustedes quieran hacer. En este caso, pues es una representación de barras bastante simple, únicamente estamos comparando un dato. Podríamos tener más y ahí sí ya se vería la modificación en cuanto a colores en las barras y el tamaño de las barras, ¿verdad? Bueno, ya hemos terminado la gráfica de barras y ahora vamos a checar un ejemplo, pero para elaborar diagramas circulares o gráficas en pastel. Y en nuestro ejemplo, el equipo de baloncesto de Juliana pues va a mandar a confeccionar unas chaquetas para el campeonato regional. La entrenadora quiere usar un diagrama circular para mostrarle a la junta la cantidad de deportistas por talla y así lograr que le aprueben el presupuesto. Nuestra tabla de inicio va a contener la columna de tallas, que se va a dividir en XS, SM y L, y en la cantidad de deportistas que van a tener esas tallas. Podemos colocar, como les vuelvo a repetir, el total para que sepamos cuál es el total del universo estudiado. Pueden colocar el botón de autosuma previo a tener datos, damos clic y ustedes verifican que aparece un número 1 y un número 2. Lo que tienen que hacer es con clic izquierdo sostenido agarrar todas las celdillas que ustedes desean sumar, suelta, dan un enter y automáticamente se sumará. En este caso pues da 0, ¿verdad? Porque no contamos con datos. Los datos los voy a ir colocando para modo de muestra, ¿verdad? Los datos de la cantidad de deportistas se van a volver la frecuencia que vamos a utilizar en las tablas. Vamos a colocar que en XS vamos a tener 5 chicas, que 10 van a estar en S, vamos a colocar 26 en M y 19 en L, lo cual nos da un total de 60 jugadoras. Lo que vamos a hacer para poder ejecutar, para poder graficar, es seleccionar con clic izquierdo sostenido las dos columnas hasta la celda número 11, porque si seleccionan la 12 les va a quedar extraño. Vamos a insertar, aquí está gráfica circular. Podemos hacer gráficas circulares simples, gráficas circulares con una sección, gráficas circulares con subgráficos circulares y gráficas circulares con subgráfico de barras. Están en 3D y también lo pueden escoger, todo depende de la estética que ustedes le quieran dar a su gráfica. Yo voy a seleccionar la simple, la circular simple. Vamos a colocarlo acá. Y si ustedes observan, pues aquí ya nos marca en la lateral las tallas en color y todo lo demás. ¿Podemos colocarle porcentajes a los diagramas de pastel? Claro que sí. Pero es muchísimo más fácil que el mismo diagrama se lo coloque a uno. Cuando nosotros ejecutamos o graficamos, nos aparece una subpestaña de herramienta de gráficos donde aparece la sección de diseño. En la sección de diseño ustedes pueden seleccionar los diseños que gusten para colocar los datos. Si escogemos el número 1, por ejemplo, nos va a marcar el rubro de la talla y el rubro del porcentaje de jugadoras que usan esa talla. Podemos marcar este también, donde aparece en la parte superior
la etiqueta de cada uno de los colores del gráfico. Podemos seleccionar este que no nos presenta absolutamente mayor datos, sino únicamente la graficación por talla. Este pues nos indica ya la talla y la cantidad de deportistas como el número neto, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo lo quieran ustedes ejecutar. Yo lo voy a dejar como porcentajes, ¿verdad? Porque ya me estoy ahorrando ahí un paso, ¿verdad? No estoy ejecutando yo los porcentajes, que sí se pueden ejecutar en Excel, obviamente, ¿verdad? Pero Excel nos ofrece estas herramientas y pues, obviamente hay que utilizarlas, ¿verdad? En la lateral me van a quedar las tallas. Entonces, lo que procede en este caso es, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Colocar un título que vaya acorde. Vamos a colocar, gráfica número 2. Distribución de jugadoras por talla. Ahí ya estoy especificando. Podemos colocar el año, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Campeonato regional 2023. Ahí ya estaríamos, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer mucho más grande su gráfica, claro que lo pueden hacer, ¿verdad? Y tenemos que colocarle siempre su fuente, ¿verdad? Combinamos, ajustamos. Yo normalmente le coloco una orillita. Vamos a colocar en fuente o alguna especificación que ustedes gusten. Encuesta realizada a jugadoras. Campeonato, vamos a poner como campeonato regional 2023. Y ahí estaría. Ustedes pueden hacer muchísimo más anchas su celdilla, ¿verdad? Para que quede ad hoc la fuente. Podemos seleccionar, ponerle fuente en negrita, lo vemos en texto simple. Como les vuelvo a repetir, esto es algo que yo hago por estética, ¿verdad? Y pues ya depende de cada uno, ¿verdad? Ya con la gráfica que hemos terminado, pues ya la entrenadora tiene una herramienta muy sencilla para explicarle a la junta por qué necesita más tela de la pensada o por qué el presupuesto para los uniformes puede que sea mayor, pues la mayoría de deportistas pues usan tallas muchísimo más grandes, ¿verdad? Entonces este sería el ejemplo de una gráfica tipo pastel o una gráfica circular. Pasaríamos ahora a una gráfica lineal. Los gráficos lineales, vamos a tener aquí un ejemplo para que podamos crear este tipo de gráfico. En este pues vamos a crear un gráfico que muestre el avance de la construcción de una pequeña ciudad que promete ser la más innovadora del mundo y nos ofrece varios datos. Con estos datos es que yo voy a crear la tabla como tal, ¿verdad? Ahí me menciona en el primer año cuántos edificios se construyeron, a los 2 años ya contaba con X cantidad de edificios, en 4 años y a los 5 años. Entonces lo que yo hice fue colocar una columna con años. Si se dan cuenta, no son números que vayan uno tras otro de manera continua, sino que me salto el 3 porque en realidad no me mencionan nada sobre el tercer año, ¿verdad? Y voy a ir colocando acá la cantidad de edificios que se edificaron para cada uno de los años. Para el primero se hicieron 10, para el segundo se hicieron 20, en el cuarto se hicieron 50 y en el quinto se hicieron 100. Lo mismo, ¿verdad? Podemos tener un total con el clic en autosuma. Ya nos selecciona los datos, damos clic. Obviamente cuando ustedes utilicen este tipo de herramienta, pues siempre verifiquen que sean las celdillas que ustedes quieren, las que les ha escogido el botón de autosuma, porque si no, les va a sumar algo que ustedes no quieran meter dentro de la suma total. Y hay que verificar que sean las celdillas que uno necesita, ¿verdad? Ahora vamos a poder ejecutar entonces la gráfica lineal seleccionando las dos columnas de la 7 a la 11. Nos vamos al área de insertar, colocamos lineal y en esta nos aparecen 6 opciones, 7 si consideramos la línea 3D.
La primera es una línea simple, la segunda es una línea apilada y la tercera es una línea 100% apilada. En la parte de abajo tenemos líneas que ya tienen marcadores, líneas apiladas con marcadores y líneas 100% apiladas con marcadores. A mí en lo personal me gustan mucho más las líneas con marcadores. Todo depende también de a quién esté dirigido el diagrama, del tipo de información que ustedes quieran brindar y demás. En este caso, pues a mí me gustaría recalcar el crecimiento que ha tenido de esa ciudad o esa construcción, pero si se dan cuenta en esta parte, pues nos aparecen los años, cosa que a nosotros realmente no nos interesa, ¿verdad? Nosotros únicamente queremos ver el crecimiento de la ciudad en base a la edificación dentro de esa misma. Entonces, lo que hacemos es seleccionar la gráfica, dar clic derecho, irnos a seleccionar datos y acá ustedes tienen la opción de poder quitar o agregar algún tipo de variable. En este caso, la variable de años no me es funcional, así que la voy a quitar. Y si ustedes miran, pues ya no aparece la variable de años. Sin embargo, no me queda bien la variable independiente, que es la de los años, ¿verdad? Estamos en 1, 2, 3, 4 de manera ordinal y realmente nuestros años aparecen 1, 2, 4 y 5. Entonces lo que hacemos es ir al área de editar. Nos vamos a este simbolito que es como una hojita de Excel chiquitita y vamos a seleccionar lo que nosotros queramos poner abajo, ¿verdad? Entonces ya seleccionada le damos a aceptar y ustedes ya miran el cambio 1, 2, 4 y 5. En estos pues nosotros ya tendríamos los años de crecimiento. Vamos a darle a aceptar. Vamos a modificar, si ustedes gustan, pues el tema de los títulos y de la información que uno coloca dentro de las mismas. Podemos poner el título del eje, ¿verdad? En esta que nos ofrecen, acá abajo nos ofrece otro tipo de gráfica, miren cómo ha cambiado. En esta pues nos ofrece sin la línea y vertical. En esta nos ofrece en cada año cuántos edificios se han hecho, ¿verdad? Incluso nos ofrece una tabla descriptiva con los datos como tal. Ahí sí que ustedes pueden elegir la que ustedes gusten. De este lado pues también tenemos un título que podríamos utilizar. Todo depende de cómo lo quieran hacer ustedes, ¿verdad? Y yo en este caso pues voy a colocarle título a este, ¿verdad? Solo para hacerlo diferente. Podemos colocarle el número de edificaciones o cantidad de edificaciones, ¿verdad? Y dejarlo cantidad de edificaciones. Y acá en el título, ¿verdad? Volvemos a recalcar, ponemos gráfica, no me lo estoy cambiando, gráfica, ahí estamos. Gráfica número 3. Podemos colocarle qué es lo que queremos saber, pues el avance de construcción de ciudad durante los últimos 5 años o 10 años. Ahí es. Podemos ponerle durante los últimos 5 años, ¿verdad? Para que entendamos. Y acá quedaría nuestra gráfica. Realmente, si ustedes se dan cuenta, pues no es una forma de realizarlo difícil. Igual hay que poner la fuente, que en este caso pues puede ser registros municipales, ¿verdad? De los años 2019 al 2023, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener en cuenta qué periodos se tomaron y demás. Podemos hacerlo más chico, claro que sí, para que quede como más ad hoc, ¿verdad? Y como les digo, esto es un tema de estética tal cual. Entonces ya con la gráfica pues nosotros podemos ver cómo ha crecido la construcción de edificios en los últimos 5 años, ¿verdad?
porque los diagramas o gráficos lineales se componen de una serie de puntos, ¿verdad? Que son estos de acá, pues a mí me gustan un montón, que al unirlos pues nos van a mostrar una línea completa con los cambios de una variable a lo largo del tiempo. Este tipo de gráficos, los datos no se representan con barras o por trozos, sino con puntos ubicados en el eje de la abscisa, que representa la variable del tiempo, y un eje en donde se ubica la variable continua, que sería el eje de la ordenada, de lo que estamos estudiando como tal. En estos tipos de gráficos podrían entrar tamaños de una mascota, por ejemplo, ¿verdad? Porque estos diagramas son muy útiles cuando nosotros contamos con variables cuantitativas y se quiere como ver el comportamiento en el transcurso del tiempo, así como lo hemos visto en este caso, ¿verdad? Y entonces estos serían los 3 tipos de diagramas que son más utilizados. Obviamente existen muchísimos más, ¿verdad? Están los diagramas, existen los diagramas de área, existen los diagramas de dispersión, los de cotizaciones, superficies, anillos, burbujas, radiales. Pero todos estos, pues realmente, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran ejecutar o cómo quieran mostrar las gráficas y los datos que tengan, pues van a ser útiles para ustedes. De momento, pues únicamente les voy a mostrar estos 3 de forma muy básica. Aquí estaríamos finalizando la parte de Excel como tal, y ahorita voy a cerrar y vamos a pasar nuevamente a mi presentación de PowerPoint. Ahorita pues hemos terminado con la presentación de datos y con las formas de presentar las tablas o ejecutar las tablas, y las formas de presentar y ejecutar las gráficas. También hemos terminado con el tema de las variables, de que ustedes las puedan identificar, ¿verdad? Esto sería la finalización de esta clase. Yo siempre quedo agradecida con la presencia de ustedes en esta plataforma y que se tomen el tiempo para este curso, que estén apoyando la plataforma y que estén interesados en avanzar un poco en temas de salud pública, y pues que siempre sea la información útil para ustedes en áreas laborales o incluso en la vida diaria, pues es lo más importante para mí. Si hubiera alguna pregunta, pues ya saben que podemos contactarnos por la plataforma de Classroom, y que de igual manera pues tenemos la oportunidad de tener algún tipo de tutoría presencial y podemos solucionar cualquier inconveniente o dudas que pudieran estarles surgiendo durante el avance de este curso. Yo pues nuevamente les doy muchas gracias para cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando en este pequeño curso. Yo soy Saray Granados y nos vamos a ver en una próxima clase de este curso básico de epidemiología.